Per exemple, que el batec del nostre cor, com batega el nostre cor, com ho fa, això té una incidència directa amb la percepció que tenim de les coses. Doncs aquest és un exemple, no l'únic, sinó que n'hi ha molts més en aquest llibre que tinc a les mans de la neurocientífica Nazaret Castellanos. Bon dia. Bon dia. I benvinguda, moltes gràcies. Per diferents vies m'ha arribat. Diu, la Nazaret és una crac, ens explicarà coses molt interessants que desconeixíem de com el funcionament del nostre cos està íntimament lligat al nostre cervell, però tendim a pensar que és el cervell que va donant ordres i que després el nostre cos va movent-se, funciona, i potser l'ordre és a l'inversa. Míriam Riau, posem alguns exemples. Es posem alguns exemples. És això, no? Sempre hem entès com el cervell feia funcionar els nostres diferents sistemes corporals, però potser mai ens havíem parat a pensar com el nostre cos pot modificar el funcionament del nostre cervell, com deies, Helena, exactament a la inversa. Aquí us hem posat algunes imatges de fons. Veiem, per exemple, moviment, no? Veiem aquí una disciplina oriental, moviments de Qigong. Sabeu que la nostra postura corporal pot afectar a la nostra memòria? Sabeu que quan rebem una informació, si la rebem estant encorbats, farà que no la recordem tan bé com si la rebem estant estirats? De fet, quan rebem una informació i estem encorbats, normalment retenem molt més les coses negatives d'aquella informació, mentre que si estem estirats no és pas d'aquesta manera. Us hem posat aquest exemple del Qigong perquè, a més, en aquesta disciplina oriental és molt important la respiració. I és que la respiració també juga un paper bàsic en la nostra memòria. Sabeu que quan rebem una informació mentre inspirem la retenim molt millor que si ho fem quan expirem? De fet, saber controlar la nostra respiració pot fer que sapiguem controlar molt millor l'estrès. D'entrada, quanta estona, no? Quanta estona inspires? Quanta estona expires? Si inspires menys estona que l'estona que expires, segurament estaràs molt més tranquil ara mateix. I el que ens deies, Helena, per posar exemples, que ara ens en parlava la Nazaret, el funcionament del cor. El funcionament del cor, el cor és l'òrgan més important pel cervell. Funcionen de manera conjunta, i que funcionin de manera conjunta és bàsic per a la nostra percepció subjectiva. Helena, perquè nosaltres no percebem el món com és, sinó com som nosaltres. Aquesta entrevista, de veritat, és per escoltar-la atentament amb paper i boli, perquè hi ha tips fantàstics pel nostre dia a dia. I a mi els tips ja sabeu que és una cosa que m'encanten. A nosaltres també, i som-hi. Nazaret, a veure, comencem a explicar a la nostra audiència quins òrgans intervenen i de quina manera esculpeixen el nostre cervell. Pues mira, de momento se ha empezado por estudiar 3 ejes, Sí. ¿no? Que es el eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro y el eje corazón-cerebro. Sí. Poco a poco lo vamos extendiendo más, ¿no? Entonces, ya reconocemos que no es solo el cerebro el órgano más importante para la conducta humana, sino que es la relación entre ellos. De forma que, cuando hablábamos los procesos biológicos de la mente, ya se han distribuido al cuerpo entero. No solo los organismos, y esto es la interocepción, ¿no? Que es la información que le llega a nuestro cerebro de lo que está pasando dentro del cuerpo. Hay un nervio que se llama el nervio vago porque va vagabundeando por el cuerpo recogiendo la información de lo que va pasando en los órganos. Se lo envía al cerebro y el cerebro tiene que considerar esa información para saber qué tiene que hacer. Molt bé, anem a exemples pràctics. Quan vas començar a investigar sobre això? I a mesura que has anat investigant, com això... Entens el català? Sí, Perdona, sí, entens el sí, català. sí, entenc. I com, a mesura que has anat investigant sobre això, has canviat els teus hàbits? Yo he ido aprendiendo muchísimo con mi investigación. Yo trabajé mucho tiempo en daño cerebral, llevo 27 años trabajando en los laboratorios y hace 12 años dije, bueno, hay que salirse del cerebro, quiero empezar a desarrollar una neurociencia que sea práctica. Molt bé. Es decir, que yo en mi día a día me valga lo que yo estudio en el laboratorio. Molt bé, Y entonces comencem. dije, pues vamos a estudiar la influencia que tiene, cómo puedo yo llegar a mi mente a través de mi cuerpo. Porque llegar a la mente a través de la mente resultaba bastante difícil. Has d'arribar a través dels òrgans del cos. Pensaba que era un poco más fácil. Molt bé. Entonces empezábamos, pues dijimos, lo primero que hicimos fue la influencia del intestino. Que és molt important, l'intestí. Que es importantísimo, es como nuestra tierra, ¿no? Si no cuidamos bien Allà hi ha esa la tierra... llavor, allà la llavor de tot, a l'intestí? Es como un poco el caldero, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí está la microbiota, que es ese conjunto de bacterias, microorganismos que habitan en el intestino y que influyen sobre nuestro comportamiento, principalmente en la infancia.
¿no? Entonces yo como mamá ya dije, bueno, cuidado porque estoy contribuyendo, tengo que educarla también en esos hábitos para cuidar su salud emocional. Ara que parles de la infància, hi ha alguna diferència entre aquest intestí, que segons el doctor Clotet és com un segon cervell, entre els infants que neixen per via vaginal i els infants que neixen per cesària? Sí. Exactamente. ¿Y hay diferencias? Ya hay diferencia. ¿Por qué? Porque el bebé coge la microbiota de mamá al pasar por el canal del parto. Fíjate lo importante que es que ya hay hospitales donde, si se tiene que hacer una cesárea, introducen un paño en el canal vaginal de mamá y cuando nace el bebé se lo restriegan de tal forma que lo coge. Per fer com l'efecte del canal de part. Exactamente, para no asegurar. sabía. Ahora, no hay que ser catastrofistas porque muchas veces nos asustamos. Mi hija ha nacido por cesárea, entonces a lo mejor, No ¿qué va a pasa pasar? res. Tenemos una gran resiliencia y muchos mecanismos compensatorios, pero es verdad que nacer por ahí, entonces ya podemos intentar sustituirlo. La infància és una etapa clau per poder alimentar aquesta microbiota. Quins hàbits hauríem d'adquirir? Pues mira, lo que se ha visto es que aquellos niños que toman comida basura, y todos sabemos qué es, pero en términos científicos, comida preprocesada, los dulces, estas comidas envasadas, afecta al neurodesarrollo. Entonces se ha visto, por ejemplo, hay un estudio que a mí me hacía mucha gracia, que correlacionaba la frecuencia con la que tomaban este tipo de basura con el número de rabietas. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? En el neurodesarrollo, en el desarrollo de sus capacidades cognitivas y emocionales. Pero no solo lo que le das de comer al bebé y luego al niño, sino lo que ha comido mamá en el embarazo, ya hay una correlación, que no digo que determine, pero hay una correlación con la gestión emocional del niño i de l'adolescente. És a dir, que un nen que menja més processats és un nen més irritatiu, més irritable? Exactamente, con más problemas sociales, más problemas de gestionar su propia emoción, más aversivos, menos capacidad de comprensión al otro, porque el intestino actúa mucho sobre el cerebro social. Deixem l'intestí o seguim? dejamos, Seguimos. Anem al cor? El corazón. El batec, el latido, el batec. Entonces, cada vez cuando nuestro corazón late, alrededor del corazón hay unos mecanorreceptores que captan ese movimiento del corazón. Entonces, esa información le llega otra vez al cerebro. Y entonces, ¿en qué trabaja? Pues sobre todo en la percepción. Esto se publica, sobre todo el primer estudio que se hace, lo publica en la Universidad de París, donde vio que cuando el corazón cuando el cerebro responde al latido cardíaco, nosotros percibimos más lo que está pasando fuera. Pero si le responde mucho, percibimos con una percepción que es muy subjetiva. Por tanto, és un equilibri entre corazón i cerebro. Clar, el cor batega diferent en funció de si fas esport, no en fas, si tens aquest hàbit. Com condiciona també aquest batec i la influència sobre el cervell el fet de fer esport? Exactamente. Por ejemplo, cuando hacemos deporte, trabajamos muchos aspectos de la salud cardiovascular, pero entre otros trabajamos lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hacemos que el corazón tenga más capacidad de emitir ritmos de una forma mucho más compleja. Esto favorece la percepción. De les coses. La percepción del mundo. O sea, cuando nosotros percibimos algo, percibir es siempre interpretar. Entonces, mi interpretación puede estar muy bañada de mí o menos bañada de mi. Abans parlava la Míriam també de que si estem una mica ajaguts o ajupits o podríem dir encorbats. Encorvados. Encorbats, perquè també pot ser una tendència de les espatlles, no? Això vol dir que perdrem memòria, que no tenim tanta capacitat de retentiva, i per què? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque el cerebro interpreta cómo está nuestro cuerpo. Entonces, mira cómo está nuestro cuerpo, tiene información de cómo está mi cuerpo y esa información ha pasado de ser una información pasiva, ¿vale? El cerebro sabe cómo está mi cuerpo, a ser una información vinculativa. ¿Vale? Pues si está así, es que está mal. Por ejemplo, un estudio que ha salido hace muy poco, pensar tumbado es lo peor, sobre todo cuando piensas en tus problemas. Ah, sí? Per exemple, això que fem a la nit, que consultem el coixí, allò que es diu consultar, això no s'ha de fer. Hay que consultar el cojín, pero el cojín de la espalda, no el de la almohada. Ah, sí? Porque al estar tumbado perdemos muchos recursos neuronales. Incorporats. Per tant, si hem de reflexionar sobre les coses que ens passen... O meditar. O meditar. Meditar. Pero, por ejemplo, todos hemos vivido esto de que a las 5 de la mañana me despierto y empiezo, pues tengo tal problema y es un mundo horrible. Y luego me levanto... Bueno, sí, pero no era para tanto. Es por esto. Se acentúa la aversión, se amplifica el problema. Per tant, per a aquelles persones que ens estan veient, si tenim aquell neguit que no ens deixa dormir,
si ens aixequem i fem una passejadeta pel passadís y ens tornem al llit. Exactamente, se trata de utilizar nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera, como recurso. Pues sé que entonces me pongo así y encima me tumbo. El sueño de la razón produce monstruos, decía Goya. Sí. Pues tal cual. Bueno, pues voy a intentar trabajar un poquito con mi respiración y mi postura, que no se trata de estar así, para que el propio cuerpo me ayude a lo que se llama migrar de un estado mental a otro. Vull preguntar-te pels teus hàbits, el teu dia a dia. Ah, Què has bueno. canviat? I t'ho he preguntat al Pues mira. principi i no m'ho has dit. Yo cuando empecé el proyecto acababa de tener un bebé. Sí. Entonces estaba muy cansada y dormía muy poco. Y me ayudó mucho a aprender a respirar lento. És important respirar. Respirar y respirar lento y respirar por la nariz. Pel nas, sí. Yo cuando me metí en la máquina en el laboratorio y empezamos a hacer los experimentos, la primera que se metió en la máquina fui yo. Y cuando yo vi cómo respiraba, dije, bueno, yo me paso la vida estudiando y no sé nada de mí. Y entonces dije, bueno, pues yo tengo que aprender un poco. O sigui, Y todavía me queda mucho. Respirar és molt important, no? Respirar és molt important. Mucho. Respirar por la nariz más que por la boca. Què passa si una persona té problemes per respirar pel nas? Perquè hi ha gent que Claro, té claro. nas claro. tapat, Pues hi ha tenemos al·lèrgies... claro, las alergias son cada vez más recurrentes, la congestión, por ejemplo, Sí. en los niños, pues intentar hacer ciertas técnicas que nos ayuden. Respirar por la nariz, cuando nosotros respiramos, cogemos el aire por la nariz, nosotros hemos medido el campo magnético del cerebro y la presión del aire en las dos fosas, simultáneamente. Entonces, en cuanto llega el aire, a los 300 milisegundos le llega una señal al hipocampo. El hipocampo es la estructura del cerebro más involucrada en la memoria. Y la respiración se convierte en una especie de director de orquesta que coordina la actividad neuronal. Tenemos más memoria, por ejemplo, si nos dicen algo que coincide en el momento que estamos inspirando por la nariz, tiene más probabilidad de ser recordado que si me han dicho lo mismo respirando o exhalando por la boca. Cristian. Sí, em sembla fascinant, això. És fascinant, que expliques, fascinant, Nazaret, perquè, interessantíssim. a més, jo et volia preguntar, per allò que Ramon y Cajal parlava, el gran pare de la neurociència, Sí. de cultivar la ment, no? En tant que moltes vegades, segurament, escoltar-nos a nosaltres mateixos pot servir per tal d'evitar, segurament, segons quines malalties. En tant que creus que somatitzem molts dels problemes i els traslladem precisament al cos i això es tradueix en una malaltia? Exactamente. Pues ahora mismo estamos recuperando mucho de toda la sabiduría que tenía Ramón y Cajal, que no solo nos descubre la arquitectura neuronal, sino un montón de cosas, fue muy visionario, y entre otras esa. Ahora, por ejemplo, hay una nueva teoría que es basada en una parte del cerebro, que es la corteza prefrontal ventromedial, que se llama cómo cuál es el puente entre las enfermedades físicas y las mentales. Entonces, cómo podemos convertir una en otra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, això és... Y eso es un mundo que se acaba de abrir a nivel científico y que va a abrir unas puertas, está humanizando mucho la medicina. Per això moltes vegades, Nazaret, parlem de malalties mentals, de depressions, ansietats, i els psiquiatres et diuen anem també a saber com estem, perquè pot ser que hi hagi alguna patologia, és a dir, que hi ha patologies que s'expressen i potser és que hi ha una angoixa que està patint aquella persona i llavors això es manifesta a través d'alguna patologia sobre algun organisme, Por ejemplo, sobre algun òrgan. algo en el que se hace mucho hincapié es que mentalizamos todo. A lo mejor tenemos alguna anomalía digestiva, entonces me duele la tripa cuando estoy triste, por tanto, cuando me duele la tripa me pongo triste. Entonces, a lo mejor está ahí el origen, si tú lo mentalizas. Està en la microbiota, en aquest altre segon cervell. Hipòcrates, absolutament. Nazaret Castellanos, un plaer que ens hagis pogut acompanyar, moltíssimes gràcies. I aquest és el llibre que us recomanem avui, Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. Gràcies, que vagi molt i molt bé. Ara ens demana pas la